Chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a continuar trabajando con historia de los Estados Unidos y vamos a hablar específicamente de la Guerra de Secesión o de la Guerra Civil. ¿Qué es una guerra civil? Bueno, una guerra hacia adentro de las propias fronteras, no contra otra nación, no contra otro país, sino dentro del mismo país. ¿Sí? Okay. Bueno, acá vemos cómo se dividió, por ejemplo, en dos estados distintos, lo que sería la Unión, que representa a los estados del norte, y los confederados del sur, que es esta otra bandera. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál era el motivo de la guerra? Bueno, principalmente tiene que ver con la cuestión de la esclavitud. ¿Sí? Y en muchas películas, en mucho de la cultura americana, se suele mostrar una versión simplificada de lo que fue esta guerra civil, porque obviamente quién va a estar eh, en contra de la abolición de la esclavitud, es decir, los estados de la Unión, los estados del norte, querían terminar de la mano de Lincoln, de Abraham Lincoln, uno de los próceres más importantes de la historia de Norteamérica. Querían terminar con la esclavitud que se daba en el sur. Eh, bueno, en principio, cualquier persona va a estar de acuerdo con que se termine con la esclavitud, por supuesto. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es ir un poco más en profundidad a tratar de pensarlo más allá de buenos y malos, ¿sí? En todo caso, yo pienso como que básicamente son todos malos, pero bueno, no importa, esa es una opinión mía, así que no tienen por qué compartirla. Pero digo, vamos a tratar de pensar un poco en la guerra civil. Estados de la Unión, Nueva York, Massachusetts, Wisconsin, Pensilvania, Rhode Island, digamos los estados del norte que tenían un perfil industrial y un capitalismo en desarrollo. Y los estados, no mencioné todos, solo por mencionar algunos, los estados confederados del sur, Mississippi, Florida, Alabama, Luisiana, Texas, por mencionar algunos. Y ahí existía un modelo económico basado en la plantación de algodón y de tabaco que utilizaba mano de obra esclava. ¿Sí? Entonces tenemos el norte capitalista, industrializado, y el sur esclavista. Acá ya tenemos una primera pista de el motivo de la guerra. Bueno, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Nosotros lo vimos cuando vimos en clases anteriores que después de las independencias americanas, no solamente en Estados Unidos, hubieron algunos países que tendían a una economía con mano de obra esclava. Esclavos que venían de África, que los traían y que los sometían a todo tipo de torturas y de trabajos forzados y de enfermedades. Bueno, un desastre absoluto. Y después los vendían como una cosa, ¿no? Como una herramienta, como eso. Ahora, dijimos en clases anteriores que en los países donde se estaba desarrollando el capitalismo, la esclavitud era un problema. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo, como ustedes bien dijeron en sus trabajos, necesita de consumidores, por ejemplo. Y cuando vos tenés esclavos, lo tenés que alimentar, tenés que cuidar que no se enferme, tiene que estar listo para trabajar, le tenés que dar un lugar para que duerma, ¿sí?
el capitalismo que se estaba desarrollando en Estados Unidos necesitaba de hombres y mujeres libres que puedan entrar al mercado, en todo caso vender su fuerza de trabajo como trabajadores y trabajadoras, pero no esclavos, ¿sí? Y además, Estados Unidos, dentro de sus ideales y de sus principios, tenía como la libertad, así como un valor muy fuerte. Así que, bueno, esta diferencia entre el modelo económico del norte y del sur llevó a la guerra. Bueno, ¿por qué en algunos estados había esclavitud y en otros no? Más allá de lo económico, ¿por qué en algunos estados era legal y en otros no? Bueno, porque después de la independencia americana en 1776, que lo vimos en la clase anterior, digamos, se organizó Estados Unidos como justamente distintos estados que pueden tener legislaciones diferentes, ¿sí? O sea, que algunos estados pueden dictar sus leyes a favor o en contra de la esclavitud y la cosa sigue marchando normalmente. Lo mismo pasa hoy en día en Estados Unidos. En algunos estados la marihuana es legal, en otros no. En algunos estados el aborto es legal, en otros no. Con lo cual, en algunos estados existe la pena de muerte y en otros no. Con lo cual, en Estados Unidos se da esta particularidad que no se da, por ejemplo, en nuestro país. Si en nuestro país el aborto fuera legal, sería legal en todo el país. No es que en Córdoba va a ser legal y en Entre Ríos va a ser ilegal, ¿sí? Porque tenemos lo que se llama un orden jurídico que está estructurado a través de ciertas instituciones como el Congreso Nacional o la Constitución, que un poco iguala la legislación en todo el territorio argentino. En Estados Unidos es distinto, así que en algunos lugares había esclavitud, en otros no. Bien, más cuestiones importantes. Se disputaban, además de estos dos modelos económicos, el esclavista y el industrialista, se disputaban también los territorios del oeste, ¿sí?, del país, porque ahora estamos hablando como si fuera de las 13 colonias, que sería la parte este de Estados Unidos, pero hacia el oeste, hacia, no sé, hacia el lado del Pacífico, es un gran país Estados Unidos en materia de territorio, había tierras que estaban habitadas por indígenas, ¿sí?, que vamos a hablar un poco sobre eso, y que estaban llenas de riquezas, ¿sí? Estaban, digamos, le servían tanto al norte capitalista industrial porque había recursos minerales como petróleo y oro, y le servía también al sur esclavista porque había tierras fértiles, digamos, un montón de tierras como para seguir produciendo el algodón, el tabaco y sus productos, con lo cual se disputaban también eso, se disputaban la supremacía del territorio, digamos, que todavía no estaba conquistado, ¿sí? Bueno, cuando se empiezan a expandir, ¿sí?, hacia el oeste, empieza lo que es el enfrentamiento con los grupos originarios. Y ahora lo vamos a mencionar. Todavía no lo quiero mencionar porque quiero decirles algunas cuestiones más antes de meternos en el tema de los indígenas. Bien. Les quiero decir una frase que después ustedes van a tener que pensar en alguna propuesta de trabajo. En general, la abolición de la esclavitud fue un asunto de blancos. Y lo voy a explicar a ver si me pueden seguir con esta idea. 1776 es el año en el cual se independiza, el 4 de julio se independiza las 13 colonias del Imperio Británico, ¿sí? Se independizan y empiezan a formar un país. La guerra de secesión, la guerra entre comillas por la esclavitud, es en 1860, casi 100 años después. 1861 empieza la guerra, 1865 termina y gana el norte capitalista industrial. Pierden los esclavistas. Bien.
O sea, que se termina con la esclavitud en Estados Unidos en 1865. La pregunta es, ¿los negros a partir de ahí fueron verdaderamente libres? ¿Fueron iguales a los blancos? Bueno, no, claramente no. Fíjense que nosotros el año pasado estudiamos sobre Martin Luther King, ¿sí? Martin Luther King, que luchó contra la segregación racial, contra la discriminación, contra que le impedían a los negros y a las negras votar cuando en realidad lo podían hacer por ley y por derecho. Cuando en el autobús tenía que levantarse una negra como Rosa Parks si entraban blancos y se querían sentar. Digamos que 1865 se termina con la esclavitud, 1950, de vuelta, casi 100 años más, es la lucha de Martin Luther King porque todas estas cosas todavía seguían pasando, la discriminación. Está bien, no había más esclavitud, pero los negros y las negras eran más pobres y eran absolutamente discriminados, ¿sí? Con lo cual, por eso digo que no es que a partir de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos la cosa fue maravillosa para los negros. Todo lo contrario. Rápidamente los esclavos que habían sido liberados después de la guerra volvieron a trabajar a las estancias. Y lo que pasaba era que tenían una situación en muchos casos peor a la anterior, porque les pagaban 2 mangos, tenían que trabajar en condiciones totalmente insalubres, tenían que hacer jornadas súper extendidas de trabajo, con lo cual no es que mejoró mucho la situación de los negros. Una cosa más, cuando termina la guerra empiezan a haber grupos terroristas en Estados Unidos, como lo que se conoció como el Ku Klux Klan, el KKK, que era un grupo absolutamente, después derivaron en grupos antifeministas, antiabortistas, estaban, ¿no?, obviamente en contra de los negros, estaban en contra de los inmigrantes, terminaron siendo grupos neonazis, bueno, un desastre, y eran los que de repente agarraban a un negro y lo prendían fuego, porque estaban digamos, en contra de lo que había pasado en la guerra y se la agarraban con los negros. Así que, y digamos que los capitalistas del norte no es que vinieron a ver cómo estaban los negros y a cuidarlos. No, ya habían conseguido lo que querían, que era la abolición formal de la esclavitud y quedarse con las riquezas del oeste y quedarse con algunas riquezas también del sur y establecer cuáles eran las reglas del juego y ya está, no les importaba tanto. Bien. Además, otra cosa importante, los estados capitalistas del norte, los estados de la Unión, antes de la guerra o durante la guerra le habían prometido a los negros un montón de cosas que después no las cumplieron. Y después, cuando terminó la guerra y había una situación de miseria tanto para los blancos como para los negros en el sur, los ejércitos de la Unión, de los estados capitalistas del norte, fueron los primeros en ir a, digamos, a aplastar esas revueltas que reclamaban que se cumplan lo que se había prometido, que iban a tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, de salud, de educación, ¿sí? O sea que medio chamullo el tema de estamos acá para liberar a los esclavos, ¿sí? Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poco de la cuestión hacia el oeste, ¿no? Que había riquezas de todo tipo, oro, petróleo, minerales, tierras, ¿sí? Entonces se daba, a través del Estado, se daba como un incentivo para que la gente vaya, porque se consideraba que estaba vacío, no estaba vacío, estaban los indígenas. Los indígenas fueron siendo corridos y fueron siendo exterminados. Eso pasó en Estados Unidos, pasó también en nuestro país, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Como una cultura blanca, europea, empieza, digamos, a conquistar todo y a borrar todo rastro de las culturas que verdaderamente estaban acá antes y que son los dueños de la tierra, que tienen una costumbre que
y una cultura y un idioma que fue absolutamente aniquilado. Bueno, entonces empieza a decir a través del gobierno que vayan hacia el oeste, que si vos ibas con 60.000 personas, podías formar un estado nuevo, como una provincia nueva, ¿sí? Y además se prometía que había riquezas de todo tipo, por ejemplo oro, entonces la gente empezaba a venir, venía incluso gente de Europa que decía, bueno, vamos a ver qué onda ya, a ver si podemos tener nuestras tierras, a ver si podemos hacernos de esas riquezas. Bien, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos después de 1865, después de la guerra civil, que se llamaba Ulysses Grant, que había sido general de las tropas de la Unión, trataba de negociar un poco con los indígenas, pero en un momento se le cortó la onda. Quiero mostrarles un poco algunas imágenes. Esto todavía no, esto todavía no, esto sí. Acá tenemos a Toro Sentado y este es Caballo Loco. Son dos indígenas líderes de los territorios Lakota, Sioux y Cheyenne. Son distintas tribus de los pueblos originarios americanos del norte y son los que se unieron para defender sus tierras, para defender su cultura. Entonces Grant, el presidente en esa época, empieza como a negociar con ellos, a tratar de no avanzar absolutamente y aniquilarlos, pero en un momento se le complica la cosa porque descubren que en las colinas negras, en Dakota del Sur, habían grandes yacimientos de oro, ¿sí? Con lo cual se destraba lo que se llamó la fiebre del oro y empiezan a ir para ese lado, porque además venía Estados Unidos de una crisis económica fuertísima y a través de ese oro por ahí podían salir, ¿sí?, de la crisis. Así que ya el presidente Grant terminó mandando los ejércitos a los indios, los cagaron a tiros, los corrieron de sus tierras, y para ellos esas colinas, las colinas negras, eran un territorio sagrado. Los indígenas tienen, o algunas culturas originarias de muchos lugares, tienen otra vinculación con la tierra. Por ahí para ellos era donde hacían rituales, donde hacían ceremonias religiosas, no estaban pensando en vender el oro, ¿sí?, o en quedarse con esa riqueza. Más bien le dan otro valor. Bueno, fueron masacrados, corridos, aplastados, ¿sí? ¿Qué más? En las colinas negras, o muy cerca de ahí, en Dakota del Sur, está este monumento muy conocido con las cabezas de los presidentes, ¿sí? El monte Rushmore, ¿sí? Tienen esa imagen, las cabezas de los presidentes, que está Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Washington, héroe de la independencia; Jefferson, lo mismo, también presidente de Estados Unidos. Roosevelt fue, digamos, quien llevó adelante o que dirigió la política exterior y de guerra de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y Abraham Lincoln, que fue del cual estamos hablando ahora, que llevó adelante, digamos, la abolición de la esclavitud. Bueno, pero digamos, miren qué simbólico que en el lugar más sagrado donde estaban los indígenas pusieron como las cabezas de los presidentes, como diciendo, bueno, acá estamos en Estados Unidos, no hinchen más con las tierras de los nativos, esto ya forma parte del nuevo estado capitalista que están haciendo. A todo esto, empezaron a construir un tren, ¿sí?, un tren que iba para el oeste, y eso hacía que la gente también pueda ir para allá y que se empiece a poblar esos lugares. Bueno, chicos, chicas, a ver, se está haciendo bastante largo, pero quiero mostrarles algunas cosas más. ¿Quién es este chabón? Ya hablamos de Caballo Loco, hablamos de Toro Sentado. Ahora vamos a hablar un poco de algunos forajidos, pistoleros, maleantes, ladrones, asesinos, que estaban por el sur y por el oeste de Estados Unidos, como Billy the Kid y Jesse James. Jesse James había participado de la Guerra de Secesión, ¿sí?,
del lado de los confederados, ¿sí? De los esclavistas, y bueno, realmente odiaba a los del norte, los odiaba porque habían sido sus enemigos en la guerra, y cuando termina la guerra empieza a hacer como asaltos de bancos, y en muchas oportunidades tocaba intereses de los estados de la Unión, así que se volvió como una figura muy como muy adorada por la gente del sur, que veía a su peor enemigo como los estados del norte. Y eran, digamos, forajidos que eran absolutamente famosos, que después, incluso miren, esto es un cómic, se hicieron como así historias sobre estos. Billy the Kid era de Nueva York, no era del sur, pero se va hacia el sur y después hacia el oeste, y era un pibe que también era como un ladrón de ganado, gente que quedaba afuera del sistema, ¿no? Al margen, porque había un montón de pobreza, porque no había posibilidades para todos, y eso muchas veces te puede empujar a una situación de delincuencia, más allá de que eran tipos que obviamente, bueno, eran chorros, asesinos, todo, pero de algún modo se puede pensar en que eran una forma de resistencia contra el avance del capitalismo. Y así se fueron. Billy the Kid lo matan a los 22 años, 21, 22 años, y era realmente un niño, por eso Billy the Kid. Imagínense eso. Bien, otra imagen que les quería mostrar era la de Wyatt Earp. Wyatt Earp era lo contrario a Billy the Kid y a Jesse James. Wyatt Earp era como un US Marshal o un sheriff, no recuerdo bien, pero digamos, en estos lugares, imagínense esto, ustedes son colonos que van hacia los estados del oeste porque les prometen que pueden llegar a tener sus propias tierras, incluso que hay oro. Ahora bien, no es que vos vas y está, digamos, el Estado presente y hay policía. No, bueno, estaban estos tipos que eran los sheriff o los marshal, que eran elegidos, sobre todo los sheriff eran elegidos por el pueblo, y eran los que trataban de lidiar con los ladrones, con los pistoleros, con los maleantes, porque todo el tiempo pasaba que se robaban una carreta con oro, que asaltaban un banco, y eso lo dirimían a los tiros, ¿sí? Por eso se habla del salvaje oeste, y Wyatt Earp era una de estas personalidades que eran como la ley, ¿no? La ley en contra de estos delincuentes y forajidos. Después Wyatt Earp se convirtió incluso también en un forajido, en un buscado por la ley, porque terminó haciendo justicia por mano propia, terminó matando a unos criminales que la cosa no estaba del todo clara, entonces la justicia lo terminó persiguiendo a él, y después se fue más hacia el oeste y se empezó a dedicar a hacer películas. ¿Películas sobre qué? Sobre toda esta historia de lo que era el salvaje oeste, de los pistoleros, de los sheriffs, de los marshal y todo eso. También se hicieron como un espectáculo de circo, sería, con la figura de Toro Sentado, este líder de los Lakotas, de los Cheyennes, de los Sioux, y hacían como una representación de lo que era la cultura originaria. Y de algún modo era una forma de mostrar cuál era esa cultura que había sido arrasada por el Estado norteamericano. Bien, dije un montón de cosas, un montón de información. Espero que se haya entendido. Voy a dejarles una propuesta. Bueno, lo último que quiero decir. Si a alguien le interesa este tema de la guerra civil, si les interesa la cuestión del lejano oeste, si les interesa eso, pueden ver un documental en Netflix que se llama West significa oeste, y está buenísimo. Creo que son 6 o 7 episodios y hablan de todos estos personajes que yo les mencioné, de Wyatt Earp, de Billy the Kid, de Caballo Loco, de Toro Sentado y de Jesse James, y también de otros como Ulysses Grant
como Robert Lee, bueno, mucha gente en esta historia que para mí es bastante interesante de los Estados Unidos. Chicas, chicos, eso fue todo. Les voy a dejar una consigna. Les mando un beso muy grande. Adiós.